Hola mis juristas, gracias por estar una vez más aquí en el podcast de Alma, tu abogada, y el día de hoy traigo a una invitada. Esta invitada es muy particular porque es mi clienta. Ya ven que les prometí que iba a empezar a ver si mis clientes querían platicar su historia real, lo que se vive detrás de un juicio. Aquí vamos a hablar un poquito de lo que se vive cuando sufres violencia vicaria, qué procesos son los que tienes que pasar, hablando internamente, hablando jurídicamente, hablando desde el tema de las instituciones, qué instituciones te ayudan, qué no. Y este caso es muy particular porque como vivimos en frontera, aquí en frontera se da mucho que los papás cuando están ejerciendo la violencia vicaria se llevan a los hijos a Estados Unidos. Y este es el caso de Gabriela Silva, mi clienta, que nos va a contar su historia para ustedes. Gabriela, muchas gracias por aceptar mi invitación. Sé lo difícil que es para ti como este proceso, pero sí me gustaría que lo compartieras con mis juristas y muchas gracias por aceptar. Gracias, hola a todos. Soy Gabriela Silva, soy madre de April Silva. Ella pues fue sustraída por su papá hace 1 año, 6 meses aproximadamente. Pues ahorita ha sido un ir y venir de todo, o sea, en el tema jurídico, en el tema emocional, o sea, ahorita tengo el apoyo con usted, también pues con la psicóloga. No ha sido nada fácil. Sí, yo sé todo lo que has vivido. Antes de iniciar con tu historia, porque sí me gustaría que la contaras desde un inicio, desde qué pasó, si quieres ahora sí que desde tu relación, desde el tema emocional hasta el tema jurídico, para que alguna mamá que vea esto, pues se identifique con que sí, que no, ya sabes, esas focos rojos que dicen por ahí, que los pueda detectar, porque muchas veces pues no son detectables. Pero bueno, antes de eso, de iniciar con todo este chisme legal, yo así le llamo, vamos a decirle a nuestro mayordomo que nos traiga un tecito. ¿Te gusta el tecito? Claro, sí. Mayordomo, el té, por favor, que el chisme legal va a comenzar. Gracias, mayordomo, gracias. Salucita, espero que te guste el tecito. Hoy le quedó muy bueno a nuestro mayordomo. Pues bueno, Gabriela, a ver, cuéntanos, como dicen por ahí desde el principio, quién eres, a qué te dedicas, cómo fue que conoces al papá de tu hija, todo el proceso. Pues yo soy enfermera. Cuando conozco al papá de mi hija, yo lo conozco desde la primaria. Era mejor amigo de mi hermano. Pues teníamos una relación como de que, pues amigo de mi hermano y ya, ¿no? Uh-huh. Yo me voy a estudiar a Oaxaca. Estudié técnico en laboratorio clínico también en Oaxaca. Me voy, pues ahora sí que hago mi vida de que estudiante y todo. Regreso, empiezo a estudiar enfermería, me recibo como enfermera y comienzo a trabajar cuidando a una paciente que en ese entonces tenía cáncer terminal. Uh-huh. Y ahí lo vuelvo a ver. ¿Él era familiar de esa paciente? No, sino que me lo encontré un día en la calle y fue como de, hola, ¿cómo estás? Y tu hermano me preguntó por él y yo de que pues está en Oaxaca, mi hermano seguía allá. Entonces empezamos a platicar y me invita a salir. Y yo de que, pues ya empezamos a salir y todo bien, entre comillas, pero en ese entonces yo tenía una carencia emocional muy fuerte. Uh-huh. Pues estaba pasando por una violencia en mi casa, pues familiar, ¿no? Entonces, pues joven uno y inmaduro, pues lo primero que haces es agarrar como el primer salvavidas que encuentras y te vas, ¿no? Uh-huh. Y que van a criticar, pero a todo mundo les ha pasado, o sea, es algo súper común en todos los seres humanos, hombres y mujeres. Ajá, sí, porque son buenísimos para criticar. Sí, no, y la verdad es que yo en ese entonces estaba súper chamaca, o sea, tenía de que 18, 19 años, una cosa así. Entonces, pues, siempre he sido muy trabajadora y me encanta la escuela. Entonces, en ese entonces estaba trabajando y yo iba a comenzar a rentar un departamento sola. O sea, yo de que irme a vivir sola, tenía la solvencia económica para independizarme. Obviamente, pues todavía no tenía a mi hija.
Y ya, pues, le platicó a él que en ese entonces, pues, ya éramos novios. Y le digo, oye, ¿sabes qué? Pues, me voy a ir a vivir sola. Y él de que no, ¿cómo te vas a ir a vivir sola? Hay que juntarnos y hay que casarnos. Y yo, no, es que yo ahorita no quiero, o sea, no. Ujú. Y yo en ese entonces estaba con que quería entrar a estudiar medicina. O sea, mi sueño es siempre he querido ser cirujana. Y ya, entonces le digo, ¿sabes qué? Yo no, o sea, ahorita yo no me veo casada ni nada porque pues no quiero. Y él empieza a insistirme, así de que no, es que vete a vivir conmigo y vete a vivir conmigo. Y un día me dice de que, oye, pues es que mi mamá quiere hablar contigo. Y yo de que, pues, ay, qué raro, o sea, yo dije como, ¿por qué? O sea, yo no, para este punto yo no había conocido a su familia. Como de, hola, buenas tardes, y ya hablé con la señora, ¿no? Y me dice que, oye, no, pues es que Junior me está diciendo que te vas a ir a vivir sola. Y pues nosotros tenemos una casa en México porque, pues, cabe mencionar que ellos son americanos, son ciudadanos americanos. La señora sí es 100% americana y el papá es mexicano. Ujú. Entonces creo que se les dice pochos, ¿no? México-americanos. México-americanos, ajá. Y bueno, total que tenían una casa aquí en México y ellos vivían en Estados Unidos. Y me dice que, no, pues vete a vivir a la casa de aquí de México, pues ya te quedas con Junior. Y yo así como de, ay, no sé, todo se escuchaba como que muy bonito. Le decía yo como de, ay, ¿cómo te van a querer que estés ahí, no? Y yo le dije a la señora como, ay, pues lo aprecio mucho, muchas gracias, pero pues me gustaría más mi espacio. Y me dice como de, piénsalo, mira que pues no se tienen que casar, o sea, puedes vivir ahí y ya él pues puede estar yendo y viniendo de Estados Unidos a México pues para trabajar. Y yo de que, pues bueno, y ya entonces fue como que lo platicamos él y yo, y ok, pues me fui a vivir con él. Como que no muy convencida, pero pues al final de cuentas me fui. Pues ya después pasa que estoy viviendo con él y todo. Yo seguía trabajando cuidando a esta persona, a mi paciente. Y pues pasa el momento en el que ya pues no me toca cuidarlo, ¿no? Después pues empiezo a buscar otro trabajo y empecé a trabajar en el hospital Mi Doctor de aquí de Tijuana. Es un hospital de cirugía bariátrica y cirugía plástica. Y ya empiezo a trabajar ahí, todo bien. Y en ese entonces empieza como que había muchos feminicidios aquí en Tijuana, ¿no? Y yo entraba a trabajar a las 6 de la mañana, entonces tenía que salir de mi casa como 4:50 porque yo siempre he vivido hasta Rosarito. Entonces empiezo a irme temprano y este muchacho empieza con que no, es que te pueden matar, es que te puede pasar algo, no te vayas, salte de ese trabajo. Y ya, pues me hace que me salga del trabajo. Y ahí fue como que no me di cuenta de esos red flags y ahorita gracias a la terapia y todo lo que he vivido, pues es como que ya en este momento lo veo de otra manera, ¿no? Esa fue la primera vez como que me hizo que me saliera de mi zona de confort, o sea, de mi lugar seguro, de mi trabajo. Después fue que busqué Y tú otro. te saliste si no estabas como muy de acuerdo, porque es bueno, pues... Es que a mí sí me gustaba, a mí me encanta mi trabajo, me Ajá. gusta mucho mi trabajo y en ese entonces era como que me apasionaba más porque estaba en la cirugía. Bueno, todavía no entraba a cirugía, pero pues estaba en ese trabajo porque me habían prometido que iba a entrar. Total que me tengo que salir y me dice como de, pues busco otro trabajo en Rosarito. Encuentro otro trabajo en Rosarito y ya pues también era en un laboratorio clínico. Empiezo a trabajar en el laboratorio y pues también me va bien. Pero empiezo a ver como que más red flags porque me empieza como a celar mucho. Me empieza a celar mucho porque sales a tal hora si tienes que salir. Yo salía a las 3 de la tarde y no sé, llegaba a la casa a las 5. ¿Por qué llegaste hasta las 5? Y yo no, pues es que el transporte, lo que sea, porque yo no tenía carro en ese entonces. Empezó así como que a presionarme mucho como con todo eso, ¿no? Y pues... ¿Él no trabajaba o qué? Sí, pero pues no sé cómo se enteraba, o sea, no sé, fue como muy raro eso. Ya posterior a eso, yo sí le había dicho a él que yo no quería tener hijos, o sea, yo sí le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero tener hijos ahorita porque primero me gustaría hacer un patrimonio para mis hijos y ya después, pues tenerlos, ¿no? Pues yo me estaba cuidando con pastillas y de repente yo siempre he sido súper exacta a mí, o sea, si hoy me tiene que llegar, hoy me llega. Cuando se me había retrasado un día tenía de retraso, compro la prueba, me hago la prueba y ni siquiera se iba pintando cuando ya tenía las 2 líneas. Y yo... Tomando pastillas. Y yo me acuerdo que salgo del baño y estaba temblando, estaba pálida, sentía que me iba a desmayar. Sentí horrible, o sea, para mí fue como de, ¿cómo me pasó esto, no?
Más que nada porque pues dices, te Estabas estás cuidando, estudiando y todo. trabajando, o sea, decía yo, no, pues Y no. luego O tu sea, relación no iba como tan bien. sí, no. ¿Ya Pues, tenían como más conflictos en sí, ese punto? sí, o sea, en el aspecto de que sí, sentía yo mucho el apego emocional y pues ya me doy cuenta que estaba embarazada. Ujú. Entonces, Ya tenías tus problemas con... sí, Ujú. ya, o sea, pero yo no me daba cuenta. O sea, ahorita sí lo veo, ¿no? Ah, ok, tú no te dabas Yo cuenta no de me los daba cuenta. problemas porque ya sentías como que estabas como que manipulada, pero Sí, sí, no lo detectabas. tenía muchísimo apego emocional. O sea, dependía emocionalmente de él, así. Ok. Salgo embarazada, me dice de que salte de trabajar. O sea, tú ya no puedes trabajar, tienes que dedicarte a la niña al 100%. Cuando sales en basal ya te dijo, no puedes trabajar. Ajá, sí, no, ya, no puedes trabajar, te vas a dedicar a la niña. Y yo, para mí sí fue un shock muy fuerte y tuve depresión todo el embarazo, porque No te dejó trabajar todo no el me dejó embarazo. todo el embarazo. O sea, yo me enteré que estaba embarazada en noviembre, me voy a hacer un ultrasonido a la siguiente semana y yo ya tenía 12 semanas de gestación. Ujú. Fue para mí como que un shock, aparte de que me acuerdo mucho que escuché el corazón de mi bebé. Y para mí fue, o sea, como que toda la mentalidad que tenía como de que no puedes ser mamá porque vas a ser doctora y todo esto fue como de, no, o sea, ya tengo a alguien dentro de mí y ella me necesita o él me necesita. Claro. Paso mi embarazo, me salgo de trabajar, evidentemente. Y ahí empieza como otro foco rojo de esta Sí, persona. o sea, obviamente yo no me di cuenta de eso, Ujú. o sea, porque yo lo veía como de, oh, es que lo está cuidando porque está cuidando al bebé, Ujú. o sea, no quiere que trabaje, más que nada porque en ese entonces estaba la pandemia muy fuerte. Ujú. Y pues en el laboratorio hacíamos pruebas de COVID y todo eso, y para las embarazadas era como de muy Digo, alto no riesgo. tiene nada como de malo, o sea, no lo veo así como, bueno, yo desde el punto de vista afuera, digo, no lo veo malo que le haya dicho como de hoy para cuidarte, pero a lo mejor sí su reacción fue, ya no vas a trabajar nunca, pues eso sí está mal. Sí, sí, sí. Y no, o sea, yo también, yo lo vi como de esa manera de que pues nos estaba cuidando. Ujú. Entonces, pues ya pasa. Después llevó todo este transcurso del embarazo y cuando yo tenía más o menos 6 meses de embarazo, Ujú. me enteró que pues me estaba haciendo infiel. Ah, él te estaba haciendo infiel. Sí, ajá. Y pues ahí fue cuando empezaron los problemas, o sea, de que a todo lo que daba. Yo me enteré que me estaba haciendo infiel. Él empezó a cambiar su actitud. Ujú. O sea, hasta cierto punto sí me manipulaba, pues es la realidad, pero siempre fue un hombre como súper detallista, súper amoroso, o sea, de esos hombres que dices, ¿sabes qué? Valen oro, ¿no? De repente comenzó a dejar de serlo. O sea, por ejemplo, no lo veía todo el tiempo, yo lo veía como cada 15 días, cada semana, una semana sí, una semana no, Porque se iba a trabajar. porque se iba a trabajar, se quedaba con sus papás en Estados Unidos y yo me quedaba aquí sola, o sea, literal, cuando él venía siempre era de que me traía flores, o me traía chocolates, o me traía esto, me traía el otro, ¿no? Y cuando yo comencé a sospechar que me engañaba, fue cuando él dejó de tener todas estas actitudes. Digo, uno como mujer como que dirían, ojo de loca, no se equivoca, ¿no? Empieza a dejar de tener estas acciones conmigo y para mí sí fue como que, pues, ¿por qué lo dejas de hacer, no? Entonces un día le digo como de, oye, pues es que, ¿sabes qué? Siento que estás cambiando mucho conmigo, te siento distante, te siento diferente. Y él de que, no, estás loca. Y de que, no, pero es que mira. Y yo dije, por otra parte me puse a pensar, bueno, pues a lo mejor sí tienes razón. O sea, me hacía dudar de mí misma, ¿no? Sí, típico, ajá. Y me hacía dudar porque pues yo decía, bueno, pues estoy embarazada, las hormonas, Ajá. o sea, yo como que lo veía por otra parte, ¿no? Pues empezó así como de que, no, estás mal. Y ya luego yo salía con mi hermano o con mi hermana y era como de, oye, ¿sabes qué? Pues voy a salir con mi hermano, voy a salir con mi hermana. Y él de que, no, no vas a salir, no puedes salir, así. Ya te empezó a prohibir salir con la familia. Con mis propios hermanos. Y me acuerdo una vez que fue cuando yo dije, yo no quiero esto para mí. O sea, yo desde ese momento me di cuenta que yo no quería eso porque salí en una ocasión con mi hermana y salimos a ver a una amiga mía que acababa de inaugurar un restaurante. Entonces nos invitó a la inauguración, fuimos y estuve ahí un ratito. Me empieza a marcar, pero era de esas llamadas que si no le contestaba me estaba marque y marque y marque y muchísimos mensajes de que, ¿dónde estás? ¿Con quién chingados estás? Así, o sea, súper grosero. Yo no le contesto y apagó el teléfono. Pues llegamos a mi casa, mi hermana me fue a dejar a mi casa. Ahora sí que prendo el teléfono y muchísimos mensajes de que con quién estabas, que de seguro andabas de ya sabes qué, y así. Te empiezan a escalar sus problemas. Sí. Y él como por esta infidelidad como que empieza a adquirir inseguridad de tu parte. Ajá, sí, o sea, no sé, yo creo que él pensaba que yo le iba a poner el cuerno, no sé. Pero pues ni al caso, o sea, yo estaba embarazada, yo estaba cuidando a mi bebé y pues ya, o sea,
yo le comento a mi mamá como de, oye, ¿sabes qué? No le conté que me había sido infiel, pero le conté como de, oye, ¿sabes qué? Estoy teniendo muchos problemas con él, está cambiando mucho su actitud, siento que es muy grosero conmigo. Y mi mamá me dijo, ay, no, o sea, estás alucinando, a lo mejor porque son las hormonas del embarazo. Ujú. Entonces yo le digo a mi mamá de que no, es que yo no quiero esto para mí, pues me voy a separar de él. Y mi mamá empezó como que también por esa parte tenía mucho, no sé cómo decirlo, o sea, me metía muchas ideas a la cabeza de que es que no te puedes salir, no te puedes separar del papá de tu hija porque todavía no nace. ¿Cómo le vas a quitar su papá a su hija si todavía no nace? Entonces yo me metía eso a la cabeza y para mí era como de, bueno, sí es cierto, tienes razón, todavía no nace, pues me tengo que aguantar. Ujú. Y ya, total que estos problemas, pues sí, obviamente fueron escalando, fueron escalando. Nunca me golpeó en el embarazo, nunca. Pero nace Pero mi hija, después sí. nace mi hija y es cuando ahí comienza todo mi O calvario. sea, la violencia empieza a escalar, en un lapso de que un año. Sí, más o menos. Ser el hombre más lindo del mundo empezó a ya golpearte. Sí, o sea, literal era como la bella y la bestia, así, horrible. Pues ya, total que nace mi hija y pues yo estaba en la cuarentena. Y él seguía trabajando en Estados Unidos, o sea, él no había pedido su cambio para acá. Pide su cambio y es cuando comienza mi infierno, porque ya lo tenía yo todos los días aquí. O sea, ya por lo menos cuando él estaba en Estados Unidos, pues no lo veía siempre. Entonces, las veces que lo veía, obviamente pues sí habían problemas, pues ahora sí que no era como que tan constante, ¿no? O por lo menos no todos los días. Entonces cuando él regresa, o sea, de que se queda ya a vivir con nosotras, la primera vez que me golpeó, que me agredió físicamente, fue el 24 de diciembre del 2021. Mi bebé estaba chiquitita, tenía 4 o 5 meses aproximadamente. Fue una Navidad. Esa Navidad me acuerdo que él llegó cansado de trabajar, y estaba bien, o sea, estaba bien en ese ratito en el aspecto de que, oye, ¿sabes qué? Nos invitó una amiga para que pasáramos Navidad porque la familia de él estaba en Estados Unidos y mi familia estaba aquí en México, pero él no se llevaba bien con mi familia. Le digo como de, oye, ¿sabes qué? Pues nos invitó mi amiga a pasar Navidad con ella y él de que, pues vamos. Yo vendo cenas también en Navidad. Ujú. Y esa vez pues estaba vendiendo cenas, le dije, ¿sabes qué? Déjame ir a entregar los pedidos que ya tengo y ahorita regreso y pues ya, nos vamos. Regreso y él se quedó dormido y mi hija estaba en la orilla de la cama, entonces yo me enojé mucho porque dije, ¿cómo no te das cuenta? Pues ya se te iba a caer, ¿no? Que la quito, la acuesto en su cuna, empiezo a despertar como de, oye, pues vámonos, ¿no? O sea, literal estaba piedra, no se movía, o sea, yo dije, bueno, pues entonces se quedó dormido, ya no se va a despertar hasta mañana, pues nos vamos mi hija y yo. Entonces agarro a mi hija, me subo a la camioneta, pero para esto la camioneta que teníamos tenía maña, era estándar, entonces tenía que pisar el clutch, sacarlo y luego ya prenderla, ¿no? Escuchó el sonido que hacía la camioneta y sale, o sea, yo nunca lo había visto así, o sea, sí habíamos tenido discusiones, pero esa vez yo nunca lo había visto así. Salió y me empieza a gritar, eres una pendeja, no sabes lo que estás haciendo, vas a chingar la camioneta, y me agarró y me dijo, métete a la casa, la verga, que no sé qué. Así, entro a la casa y él pues vuelve a meter la camioneta y es cuando me agarró del cabello, me metió a un cuarto y me dijo, ¿y no vas a salir de aquí? Y yo de que no, pues mi hija, y empezó a llorar mi hija, estaba dormida y se despertó y yo me estresé, que yo le empecé a decir como de, oye, cálmate, aquí está Abril, cálmate, ya la despertaste, está llorando, le digo, cálmate, le estás asustando. Y él, mami, me vale verga, yo que no sé qué, y así agarro a mi hija y él me la arrebata y la comienza a golpear, le pegó nalgadas. Y pues yo me molesté mucho, entonces no sabía como si quitársela, si pues ahora sí que defenderme, o sea, de que golpearlo a él o algo así, porque pues me daba miedo. Yo decía, ¿qué tal si la tiro al piso? O qué tal si o sea, yo me imaginé lo peor. Tu bebé es chiquita de 6 Sí, meses. 4 o 5 meses, más o menos. Entonces para mí fue un shock. Yo me tiré al piso y empecé a llorar. Así, o sea, me frustré, no sabía qué hacer. Total que él deja a la bebé en el sillón, regresa al cuarto y golpea la pared. O sea, me iba a pegar en la cara, pero como que, no sé, reaccionó de todo lo que estaba haciendo y golpea la pared. Le hizo un hoyo a la pared. Uh-huh. Yo le dije, ¿sabes qué? Es que yo ya no quiero estar contigo, o sea, yo no voy a permitir esto. Uh-huh. Y él empezó como, me abrazó así, o sea, de que me agarró como si fuera una llave, ¿no? No te vas a ir. Si no eres para mí, no vas a ser para nadie.
Y yo es que yo ya no quiero estar contigo, o sea, date cuenta lo que acabas de hacer, Abril y así. Y no, si no estás conmigo, no vas a ser de nadie. Eso pasa muy común en las parejas, o sea, va escalando tanto la violencia que llega un punto que, o sea, y por eso ha habido tantos feminicidios, por eso ha habido tantas mujeres golpeadas, porque va escalando esos puntos, o sea, de milagro no te pescueció ahí, Dios Sí, guarde. sí. En esa ocasión, pues me pidió perdón, así de que ya, Al ratito te pidió sí, perdón. al día siguiente, ¿no? Ese día me acuerdo que pues me dejó encerrada en el cuarto. Y después cuando mi hija empezó a llorar de que tenía hambre, literal fue, me la aventó y de Te que, dejó encerrada en el sí, cuarto, con llave. sí, sí, estaba cerrado. No tenía llave, pero pues lo cerró con, no sé cómo le metió un listón Y ahí te dejó y ahí encerrada. me dejó encerrado. ¿Cuántos días o cuánto tiempo? No, o sea, ese día. Esa Navidad. Sí, al día siguiente, en la mañana, pues va y me pide perdón así de rodillas, ¿no? De que perdóname, no sé lo que me pasó, no supe lo que hice. Y yo así como le dije, es que sí ubicas, le dije que me golpeaste, que rompiste la pared, que golpeaste a nuestra hija. Y él, no, es que yo no sé, yo no sabía lo que me estaba pasando en ese momento. ¿Y tú qué crees que le estaba pasando? ¿Se drogaba Yo o hasta la fecha, pues sospecho que utiliza drogas, pero nunca lo vi utilizando alguna sustancia, o sea, eso es algo que no no me te consta, consta? pero pues yo, o sea, digo, como una persona pensante, coherente, digo, esos cambios de humor no eran normales, o sea, de que 7 de la noche había estado bien, de que sí, nos vamos a ir con tu amiga y así. A las 8, pues fui a hacer las entregas, todo, se queda dormido. No sé, pasa un inter de media hora en lo que agarré a Ujú. mi hija, me subí al carro y empecé a moverlo y todo. Y a las 8:30, 8:40 sale y así, súper errático, o sea, de que temperamento horrible. ¿Y cuál fue otro suceso donde de ahí hubo más sucesos de Sí, violencia? sí, de ahí fue como yo lo perdoné eh, porque no tenía dónde irme. Claro. No tenía dónde Muchas mujeres irme pasan por eso. Y más y las que vienen por ejemplo, que vienen de allá del sur o de otro estado, que llegan aquí, no tienen ni familia, nada, nada, ni amigos. sí, ¿no? Y pues yo tenía a mis hermanos, pero yo decía como de cómo voy a llegar a la casa de mis hermanos, porque pues era casa bueno, más bien es casa de mi mamá, y mi mamá me había dicho como de no lo podía dejar, ¿no? Entonces yo decía, pues no me van a aceptar, y menos con mi hija. Entonces pues me aguanto. Me aguanté pues lo que fue diciembre, enero, febrero, marzo, y en abril me fui de vacaciones. Me llevé a mi hija, nos fuimos un mes a Ciudad de México y a Oaxaca. Y yo ya, antes de irme, yo ya le dije, ¿sabes qué? Yo ya no quiero nada contigo, o sea, yo me separé de él. Y pues aproveché que me fui de Pero en ese vacaciones. inter te volvió a golpear Sí, obviamente, o sea, muchas sí veces. hubieron varios incidentes que tuvimos. El último, que fue cuando ya, de plano, yo me separé de él, fue una ocasión que a él lo corrieron del trabajo en Estados Unidos. Entonces llegó aquí y estaba, o sea, vuelto loco. Total que o sea, yo intentándolo apoyar como de, oye, pues no te preocupes, yo Ujú. me puedo meter a trabajar, porque para este punto todavía no me dejaba trabajar. Entonces le digo, pues yo me puedo meter a trabajar, pues yo te ayudo y así, ¿no? Y él de que, no, es que yo soy el hombre de la casa, yo tengo que proveer, o sea, yo voy a buscar otro trabajo y
Empezamos como que a salir otra vez, pero para esto pues yo todavía no me sentía como que 100% segura. Y en eso viene la familia de él y me dice como de, oye, ¿sabes qué? Pues te puedes quedar en mi casa porque pues yo todavía no les digo que ya nos separamos, así. Entonces cada que venía su familia yo me iba a quedar en su casa. Un día yo cuido a mis ahijadas, estaba una hermana de él porque para esto sus papás vinieron a dejarla para que pasara las vacaciones aquí en México. Entonces estaba la hermana de él, estaban mis 2 ahijadas y estaba mi hermana. Todas eran menores de edad, todas. Y pues obviamente estaba mi bebé. O sea, en esa ocasión yo me fui a lavar y le digo, ¿sabes qué? Pues me voy a llevar a las niñas, al ratito regreso y te regreso a tu hermana. Regreso, le dejo la ropa, su mamá le estaba marcando porque necesitaba que estuviera su hermana ahí, que nada tenía que estar haciendo en otro lugar. Y yo de que, pues, ¿por qué no le dijiste que me la llevé y que no, pues no me las iba a llevar a comer después? Se puso así súper histérico, súper loco. Y yo le dije como de que cálmate, o sea, ahí están las niñas. No, pero es que tú no sabes en el problema que me acabas de meter y que acabas de meter a mi hermana. Y yo de que... O sea, ¿tú crees que la mamá es una persona violenta? Pues, ¿Con ellos? ¿Y por eso es su actitud? Pues yo pienso que los manipula. O sea, obviamente pues sí es violenta porque pues... porque le tienen como que, no sé, ese miedo, no sé. Y ya en esa ocasión, pues, me encerró, me golpeó, esa vez me ahorcó y sí me dejó toda marcada de que estaba ahorcada. Ahí sí fue cuando dije, ya, basta. Pero yo no me atreví a presentarle denuncia en esa ocasión. Ya de plano yo no dejo que se me acerque ni nada, pero pues yo hasta cierto punto decía, bueno, pues es el papá de mi hija, o sea, tengo que dejarlo que conviva con la niña, ¿no? Pero solamente era como de que cuando estaba yo ahí. Después, en otra ocasión, que fue ya la última, que fue donde sí presenté la denuncia, fue una ocasión que fue a mi casa, ya no vivíamos juntos, y llega agrediéndome, rompe mi computadora y yo le hablo a la policía. Entonces le hablo a la policía y me dice, cancela la llamada o no vas a volver a ver a tu hija. Y empieza con las amenazas de no vas a volver a ver a tu hija. Ya, ahí fue cuando comenzó todo. O sea, ya escala a otro nivel la denuncia. Sí. Yo tenía a mi hija, me la arrebata y se sale y le empieza a marcar a su mamá. Le dice, ven por ahí porque ya no la van a volver a ver, la cruces a Estados Unidos y nunca, no vuelvan nunca jamás. Entonces cuando yo escucho eso, o sea, yo lo empecé a jalar, le dije, por favor, no te la lleves, o sea, regrésame a mi hija, no hagas esto, fíjate lo que tú acabas de hacer, o sea, yo viendo que rompió mi computadora. Llega la señora y para esto él me estaba jalando en la calle porque estábamos forcejeando para que me entregara a mi hija. Y la señora, a pesar de que vio todo esto, y no iba sola, iba con la hermana. A pesar de que vieron todo esto, ni siquiera fueron para decir, oye, pues cálmate, le estás agrediendo, nada. O sea, literal, jalaron a mi hija y se fueron súper rápido. Se llevaron a tu hija. Se llevaron a mi hija. Entonces, nos quedamos él y yo y habían unas personas, pues vecinos ahí en la calle. Y los vecinos de que, güey, déjala, fíjate lo que estás haciendo. Y él, no te metas, que no sé qué. Y me empezó a jalar. Y que te quede claro que no vas a volver a ver a tu hija. Así, a tu hija. Entonces, total que ya pasa. Yo, pues, ya había hablado a la policía, pero vuelvo a hablar y les digo, ¿saben qué? Acaban de secuestrar a mi hija. ¿Por qué? Pues no se la llevó él. Llega la policía y ahí sí llegó rápido, pero se alcanzó a ir él. Cuando llega la policía, me vuelve a llamar y me dice, cancela todos los cargos y no vas a volver a ver a tu hija. Y el oficial escuchó. Dijo, dile que te la traiga. Y ya le dije, tráemela. No la vas a volver a ver. Total que me dice el oficial, ¿sabes qué? Cuélgala y mañana vas a presentar la denuncia. Entonces voy, presento la denuncia y me hacen la denuncia por violencia familiar. Me revisan, pues que no trajera marcas, pero pues desgraciadamente para mí no llevaba marcas en esa ocasión. Entonces, pues sí procedió la denuncia y todo, pero pues no fue como que tan rápido como a mí me hubiera gustado, que si hubiera ido, no sé, a lo mejor toda golpeada. Sí, es que hay otras violencias que no son como tan evidentes para las mujeres, o sea, puede que tu pareja nunca te haya golpeado, pero las violencias psicológicas no se ven, pues, y a lo mejor en violencia psicológica te duele más que si te hubiera dado una cachetada y te hubiera dejado marcado la mano. Sí. Entonces esas violencias me imagino que para las autoridades son más difíciles de detectarlas, aunque hay peritos que las detectan y todo, pero el tema psicológico de repente es muy subjetivo, pero de todos modos, pues, o sea, la violencia existe. Claro. Y ya, pues, posterior a eso,
me empiezo a mover yo, porque pues no fue, ahí no quedó. O sea, sí me regresó a mi hija al día siguiente y me dijo, pues igual, lo mismo de siempre, todo arrepentido, que quería arreglar las cosas, pero pues yo dije, no, ya, esto necesitaba yo para ya no detenerme. Y pues sí, le di seguimiento a las denuncias, llevé a mis testigos y todo, pero O sea, en ese momento te armaste tú de valor. Sí, sí. Y empieza todo el viacrucis. Sí, en ese intercontacto a una abogada que tenía anteriormente. Le comentó toda la situación. Ojo, yo no era la abogada de ella en ese entonces. No, era otra. Total que contrato a la abogada que tenía anteriormente y me dice de que, pues mira, aquí tenemos dos opciones, porque le comenté obviamente todo esto de la violencia. Podemos hacer un juicio por custodia y pérdida de la patria potestad o podemos hacer un juicio voluntario. Me dijo, el juicio voluntario, pues pueden acordar convivencias, pensión alimenticia y pues ahora sí que los términos que quieren para el bienestar de la niña, ¿no? Y ok, perfecto, entonces decido yo hacer el convenio, pues ahora sí que para que él pudiera seguir viendo a mi hija. Yo ya no quería tener nada que ver con él, pero pues a final de cuentas el vínculo pues siempre va a ser nuestra hija. Llegamos a un convenio, él me cede la custodia, yo hasta la fecha tengo la custodia de mi hija. Un convenio que ya lo ratificó y sentencia ejecutoriada ante un juez. Así es. Ajá. Se hace el convenio. Para esto, pues yo no tenía novio en ese entonces, ni mucho menos, o sea, yo estaba toda traumada. Empecé a ir con la psicóloga, empecé a tratar como todo esto, hasta que llegó un punto en el que yo empecé a salir con alguien. Obviamente, pues para esto pasaron meses. Él se entera que estoy saliendo con alguien y fue cuando todo se derrumbó, o sea, donde empezó ahora sí mi calvario. Porque nosotros firmamos este acuerdo en septiembre, hasta noviembre, diciembre aproximadamente, él cumplió con el acuerdo al pie de la letra, o sea, la pensión la depositaba, veía a la niña, ajá, sí, te la regresaba, todo sí, bien. Sí, todo bien, pero en diciembre pues empezaron mis problemas, porque él se enteró que yo estaba saliendo con alguien. Entonces, cuando él se entera que estaba saliendo con alguien, sí, por decir, él tenía permiso de llevarse a mi hija a Estados Unidos una semana o 2 semanas, él agarraba y se la llevaba 2, 3 semanas. Y yo le decía como, oye, pues es que ya pasó tanto tiempo, ya tienes que traerme a April. Y él de que, no, pues es que ponía 1000 pretextos, que la llanta, que la nieve, o sea, así. Y que no te la quería regresar. Y que no me le iba Pero era como de a poquitos. Ajá, sí. Entonces, hasta que llegó un punto en el que pasaron los meses y en abril, obviamente para esto de diciembre a abril, él dejó de cumplir con la pensión al 100%. Y como de noviembre a diciembre fue irregular, o sea, de que no se tenía que mandar $100 al mes, solamente mandaba 30, 25, 50, o sea, ya no fue constante. Y de las 4 semanas del mes 5, solamente mandaba 2 o 1. En abril me amenaza él, ahora sí, te voy a desaparecer, así. ¿Eso en qué año era? En el 2023. Te dijo, te voy a desaparecer. Te voy a desaparecer a la niña, así. Te voy a desaparecer a la niña. Y para esto le manda mensajes a amigos y conocidos míos diciéndoles que por culpa de mi hermano, porque él tenía problemas con mi hermano, que por culpa de mi hermano yo iba a perder a mi hija. Y a mí me decía que me le iba a desaparecer. Entonces pasa y yo le comento a la abogada que tenía en ese entonces y le digo a la abogada, ¿sabe qué? Pues pasó esta situación, ha sido inconstante con la pensión, con el convenio, se lleva a mi hija y no la trae cuando debería, pues me amenazó ya con que la va a desaparecer. Pues ya, le comento toda esta situación y la abogada que tenía en ese entonces me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer un juicio por pérdida de la patria potestad. Y yo, ok, perfecto. Y me dice, ¿cuánto tiempo tiene que no te da pensión alimenticia? Y yo, no, pues ya sacamos el tiempo, más o menos eran como 9 meses aprox. Desde que había sido irregular, porque me dijo que desde que era irregular, desde ahí ya contaba. Eso fue lo que ella me dijo. Sacaron las cuentas y todo, y me dice la abogada, al principio ella me comentó que se iba a hacer única y exclusivamente por pérdida de la patria potestad. Y aparte iba a solicitar una orden de restricción. Entonces solicita ella la orden de restricción y me la aprueban. Pero para esto, pues yo no sabía nada, absolutamente nada de leyes. Digo, ahorita ya he tenido que aprender y aparte usted que me ha enseñado.
Pero en ese entonces yo no sabía nada. Pasa y yo pues estoy confiada de que ella había iniciado el juicio de pérdida de la patria potestad y todo esto, hasta que en septiembre del 2023 mi hija enferma de los riñones. Yo la llevo aquí a atención médica. Los doctores primero dijeron que era una alergia, después que era una intoxicación, después ya dijeron, ¿sabes qué? Necesitas un pediatra nefrólogo porque estaba teniendo problemas en los riñones. Para esto, obviamente, cuando me habían dicho que era alergia y era intoxicación, yo no le comenté absolutamente nada a él por el tema de la orden de restricción que había en su contra. Cuando mi hija, pues, empeora, yo le comento a mi abogada y le digo, oiga, pues está pasando esta situación, mi hija está muy delicada, cree que es prudente comentarle al papá, más que nada porque aquí no habían especialistas en ese momento. Entonces me dice de que no, él no se tiene que enterar por nada. Pero total que yo en mi desesperación de que no encontraba a los especialistas, pues le hablo y le digo, ¿sabes qué? Necesito que vengas por April porque está muy grave, no hay especialistas. Le comenté toda la situación. Sí, me has dicho que había, o sea, 2 especialistas en todo Tijuana, todo el estado, ¿no? Algo así. Ajá, toda Baja California. En ese momento. En ese momento, y uno te estaba daba de vacaciones. Cita, uno de vacaciones y el otro te daba cita 3 meses, una cosa Una así. semana después, pero pues estaba muy grave mi hija, entonces no aguantaba. Ya estaba de que súper hinchadita. Sí. Y todo. Y total que pues ya pasa, tengo comunicación con él y le digo, ¿sabes qué? Estaba hospitalizada mi hija, estaba en el Hospital General de Playas de Rosarito. Entonces le digo, yo la voy a sacar del hospital y te veo en la línea. Yo me formo por ti para no perder tiempo y que crucen rápido. No, pues sí, ya nos pusimos de acuerdo. Fue como un acuerdo verbal así Sí. de que en tu desesperación. Sí, y todo lo grabé, todo está en video. Ajá. Saco a mi hija del hospital, la llevo a la línea y ahí nos vemos. Ya la agarra, me dice que gracias por avisarme, no te preocupes, yo voy a estar al tanto contigo de lo que me digan los doctores. Ok, yo me quedé tranquila porque ya mi hija iba a recibir atención médica. Él la lleva, recibe atención y todo, y después me manda un mensaje intimidándome, diciéndome, oh, ¿sabes qué? Ya no vas a volver a ver a tu hija, ella va a estar mejor conmigo porque no estuvo bien contigo, porque todo esto que le pasó fue tu culpa. Pues ya, total que pasa, y en ese inter era como de que me mandaba mensajes amenazándome o intimidándome, pero al mismo tiempo era como que, bueno, sí te dejo que veas a tu hija, y así, ¿no? Sí al principio sí te dejaba ver a la niña. Sí me dejaba verla, y me marcaba por videollamada, y ya yo estaba al tanto, pues en algunas videollamadas, ¿no? ¿Y en el inter qué te decía tu abogada en el juicio? Me decía que pues ahorita no podíamos hacer nada porque pues necesitábamos primero que mi hija se estabilizara, pero tampoco le notificó a la juez que yo pues había entregado a mi hija para que recibiera atención. Pues yo no moví nada, pasó y mi hija estuvo hospitalizada aproximadamente 3-4 meses. Y al final salió diagnosticada con una afección en los riñones que se llama síndrome nefrítico. Y es una enfermedad que así como aparece, así desaparece. Pero pues mientras está activa la enfermedad, tiene que tener su tratamiento. Entonces, este hombre lo que hace es que utiliza eso para decir que todo fue mi culpa. Y te presentó una denuncia. Y me presenta una denuncia aquí en Rosarito por omisión de cuidados. Pero pues la denuncia no procede porque no hay, en ningún momento hubo una omisión. O sea, yo en todo momento llevé a mi hija a atención médica. Cuando la situación pues se agravó que no habían especialistas, yo recurrí a él. Porque lo más importante aquí pues era la vida de mi hija, o es la vida de mi hija. En este inter, hasta el 8 de marzo del 2024, él me manda una foto a manera de burla, porque pues yo fui a la marcha feminista. Me manda una foto de que, tanto quieres andar marchando y rayando y publicando, pues ve y publica esto. Y me manda una foto donde sale que él tiene una custodia en Estados Unidos. Entonces yo, de inmediato en cuanto me lo manda, se lo mando a la abogada y le digo, mire lo que me acaba de mandar. Me dice, ya lo empieza a leer y me dice, pues aquí dice que tiene la custodia él en Estados Unidos. Y yo, pero pues aquí hay una custodia, o sea, ¿cómo que le dieron la custodia en Estados Unidos? La abogada empieza a moverse, va al juzgado y le hace ver a la juez de que pues lo que él estaba haciendo, ¿no? Y que ya había una custodia aquí. Entonces la juez hace lo de la escucha de la menor. Para esto el abogado de él supuestamente no se notifica a tiempo, entonces no se lleva a la audiencia. Esa fue la primera vez. Después de eso, otra vez se da una nueva fecha de audiencia, le vuelven a requerir a mi hija y se presenta él pero sin mi hija. Y presenta una carta
supuesta carta del hospital donde dice que se sugiere que no se saque a la niña del país, más no dice que no puede, dice se sugiere porque puede afectar en su tratamiento. Entonces no la presenta. Yo le comento a la abogada, pues, ¿qué está pasando, no? Y me dice, no, pues ahorita no podemos hacer nada, mira que lo más importante es que veas a tu hija. Yo creo que lo más conveniente es que lleguen a un acuerdo, mejor lleguen a un acuerdo, se dé la custodia y pues vela de vez en cuando. Yo no, pero es que aquí hay una custodia, o sea, Claro. Mi instinto como madre me decía que eso no estaba bien, que yo no tenía que acceder ni ceder ni nada. Ya te empieza a presionar la abogada como para el tema sí. del convenio. Eso es muy común porque a veces como abogados a lo mejor no les costea ya el juicio, ya se está complicando mucho, entonces empiezan a tomar como ese tipo de determinaciones y al final de repente nosotros como abogados tenemos no un poder, pero pues cierta injerencia en las decisiones del cliente donde los podemos como persuadir de mira, te conviene más esto. Entonces a lo mejor ella intentó hacer eso como para ya terminar con tu asunto. Probablemente, pero después no solamente quedó ahí, o sea, ya después en la tarde va a mi casa y empezamos a platicar como de lo que había pasado en la audiencia, porque en esa audiencia la juez no se presentó, mandó a la licenciada de acuerdos. Eso siempre pasa. O sea, es normal que los jueces nunca se presentan en las audiencias. Okay. Eso viene usándose desde hace muchos años, porque como es mucho el trabajo que hay en los juzgados, a veces tienen hasta 4 secretarías y las 4 llevando la audiencia al mismo tiempo y entonces la secretaria de acuerdos es quien lleva las audiencias. Okay. Ajá. Bueno, lo que pasó en esa audiencia fue que la licenciada de acuerdos, literal estaba el señor aquí, yo estaba acá, y la licenciada de acuerdos solamente se refería a él, solamente lo veía a él y era de que, señor, ¿cuándo puede traer a la niña? Para esto, obviamente, él había presentado la carta que no la podía sacar. Y él de que, si usted me dice que ahorita mismo la traiga, yo ahorita mismo voy por ella y ahorita la traigo, pero que a mí me garanticen que la voy a regresar a Estados Unidos. Y eso a mí, yo sí le dije, entonces te estás contradiciendo, no tiene coherencia lo que estás diciendo porque aquí estás diciendo que no la puedes sacar del país, pero ahorita te está preguntando la licenciada y le dices que la puedes traer ahorita, no tiene coherencia. Y la licenciada fue como que, pues señor, sí es cierto, porque no la trajo, no la presentó a la audiencia. Y él no supo qué decir. O sea, como que intentaron conciliarlos en ese momento. ¿Y en qué concluyó la conciliación? Que tenía que traer a mi hija el fin de semana. Tenía que traerla para que pasara el fin de semana conmigo. ¿Se levantó constancia de eso o no? Sí. ¿Qué pasó? Fue un viernes la audiencia y ese viernes en la tarde yo veo a la abogada y me dice de que, ¿sabes qué? Necesitas llegar a un convenio para que ya veas a tu hija, porque como madre lo más importante es que veas a tu hija. Me dijo, ya, que se te olvide que tienes una custodia, eso no es importante aquí, o sea, lo importante es que veas a tu hija. Y pues para mí eso fue como que se me olvide que tengo la custodia, o sea, yo la tengo. Total que pasa y me dice la abogada, es más, de una vez te digo, que si tú no llegas a un convenio ahorita y llegamos a la audiencia de presentación de pruebas y testigos, yo ya no te voy a representar. Entonces, eso a mí me fue como un foco rojo, ¿no? Le platico a mi mejor amiga, le platico a mi cuñada y pues ellas empiezan a buscar y encuentran a Fundación CESODI. Entonces me canalizan a Fundación CESODI y yo mando mensaje, me responden en el chat y me dicen, les comento toda esta situación y me dicen, ¿sabes qué? Por lo que nos comentas, pudiera sospechar que tu abogado se vendió. Fundación CESODI es una fundación que fue formada aquí en Tijuana por unas muchachas que sufren violencia vicaria. Las dos son sobrevivientes de violencia vicaria y ayudan a mujeres que lo están sufriendo. Entonces ella los contacta y yo apoyo mucho a esa asociación y es como Gabriela llega conmigo. Y ahí es cuando llego con usted y pues ahora sí que los juicios pues ya sabe usted cómo ha ido todo, o sea, desde ese momento hasta la fecha. Sí, tú llegas conmigo como en noviembre del año pasado, más o menos. Septiembre es cuando revisamos tu asunto. Y tuvimos la audiencia la tuvimos como en noviembre, así ¿verdad? Es, sí. Y voy a hablar un poquito yo para decirles como el contexto de lo que ha pasado en juzgados. Cuando nosotros tomamos el asunto, yo me percato de muchas omisiones que hizo tu abogada pasar, que te las hice como ver, ¿no? Que no las quisiera como ventilar porque pues estamos en pleno juicio y no le voy a dar
argumentos al abogado de la contraparte. Pero sí hubo muchas omisiones que tu abogada hizo dentro del juicio, desde la demanda, como se planteó, hasta muchas cosas durante el juicio. Y cosas que son como muy importantes para dar como un buen resultado. O sea, de iniciar con un juicio donde se pretendía quitarle la patria potestad a esta persona, y estamos en un juicio donde necesitamos recuperar a la menor sobre una custodia que ya está avalada por juzgados, por un juez, donde hay una segunda custodia en Estados Unidos en la cual se mintió, que le llaman allá perjurio, o sea, se cometió perjurio. En Estados Unidos es el delito que se le llama allá, entonces donde ya involucramos a un juez en Estados Unidos y donde ya se involucran autoridades internacionales. Tu asunto es uno de los asuntos más complejos que yo tengo aquí en el despacho. No lo veo un asunto imposible y se tiene que arreglar, porque al final tiene que causar un precedente con mamás que están sufriendo como lo mismo que tú estás sufriendo. Y lo que hemos avanzado en el juicio ha sido, la verdad, a marchas forzadas. Tú lo has visto. Se te ha estado como informando a cada paso la estrategia que tenemos y lo que queremos realizar. Y en el Inter nos han querido apoyar autoridades que al final no hemos logrado nada con esas autoridades. De una autoridad nos pimpotea a otra y de otra a otra. ¿Qué autoridades están ahorita involucradas? Está involucrado el juzgado, está involucrada Relaciones Exteriores, está involucrada Fiscalía y está involucrada... ¿Qué dependencia es la que está involucrada? La primera Secretaría de la Mujer en Ciudad de México. La primera Secretaría de la Mujer está involucrada. Tenemos contacto con ellos, nos están apoyando en el asunto para darle como un seguimiento y un tratamiento adecuado por la violencia que ha sufrido Gabriela, pero ninguna de esas autoridades nos ha podido ayudar a recuperar a Abril, ni tampoco en este momento la tenemos. Ya estamos a principios de febrero y hemos logrado muy poco. Logramos avanzar en la audiencia, ya desahogamos las pruebas de tu audiencia, pero no hemos logrado ni que el señor traiga a la menor, porque lo que ha estado presentando en juzgados han sido domicilios falsos y la jueza hasta este momento no le ha decretado las notificaciones por boletín, porque déjenme les explico que cuando alguien promueve domicilios falsos para no ser notificado y el abogado se esconde, hay una consecuencia de eso, que es que se te surtan efectos por boletín y ya no te tengan que notificar ahora sí que vaya redundancia, las notificaciones o los acuerdos que salen nada del juzgado. El domicilio procesal que él dio es inexistente, acaba de dar otro que tampoco existe y el juzgado no le quiere dar como las notificaciones por boletín. Aunado a eso, no hemos podido que notificarle que tenga que traer a la menor, porque el domicilio ha estado impedido para notificarle. Por azares del destino pudimos notificarles la audiencia a pruebas y el juzgado no quería llevarla, ¿recuerdas? Que nos tuvimos que pegar un tiroteo y no quería llevar la audiencia a pruebas y pues bueno, al final se desahogaron ya casi todas las pruebas. Ya nada más lo que estamos esperando es que la menor sea escuchada en el juzgado, cosa que no hemos podido lograr porque no se le ha notificado al señor. Y del juzgado nos mandaron a Relaciones Exteriores. Relaciones Exteriores lo que necesita es una restitución de la menor, restitución que se le ha pedido en varias ocasiones al juzgado y el juzgado no la niega. Y esto, ¿bajo qué fundamento? No lo sé, porque ella tiene una custodia aquí en México y la custodia de Estados Unidos sí la presentó, pero no la presentó como con el debido procedimiento, ni con el sentido de decir una prueba superveniente, ni está determinando el cómo fue que adquirió la custodia, ni la jueza está pidiendo informes a Estados Unidos para ver si esa custodia es verídica o no, porque al final lo dicta una autoridad que no sabemos si él hizo una constancia falsa y la presentó nada más. O sea, digo, en este punto a lo mejor ya hemos investigado que sí es verdad, pero en realidad a la juez no le consta eso. Entonces, todas esas cosas, ha habido muchas omisiones dentro del proceso, yo hablando jurídicamente hablando, donde hemos insistido y vamos a seguir insistiendo y no hemos podido lograr que a Abril la regresen, ni hemos podido lograr una restitución,
porque pues ahora sí, como dicen en juzgados, cada juzgado tiene un criterio y cada juez tiene un criterio. Y ha sido por una falta de criterio que no hemos podido tener la restitución de Abril. Porque si juzgados nos da la restitución de Abril, Relaciones Exteriores tiene todas las facultades para solicitarle a una autoridad extranjera que regrese a la menor. Pero ahorita también tenemos un poco parada la autoridad de Relaciones Exteriores porque de Relaciones Exteriores está pidiendo apenas informes para ver si existe ese juicio de custodia. Tiene que, por conducto de Relaciones Exteriores, contratar a un abogado en Estados Unidos, demostrar el perjurio que hubo y ya una vez realizando todo ese proceso que viene siendo otro juicio en Estados Unidos, entonces es donde pudiéramos tener un resultado de Relaciones Exteriores. Otra cosa que tenemos que es muy común aquí en el estado, más que nada, pues por tener tan cerca la frontera, es que pues muchas mamás no tienen visa, que es el caso de Gabriela. Gabriela no tiene visa, la intentó sacar 2 veces y se la han negado. Entonces sí estamos dando como vueltas en el mismo lugar, así como una autoridad nos manda con la otra dice que no puede, porque nadie se quiere responsabilizar de, y entonces esto lo que está pasando es que está pasando más tiempo, ella no tiene a su hija, no puede recuperar, una custodia en México pues parece que no vale nada, el criterio del juez no está siendo favorable para nosotros ni para nadie, porque el juez siempre ha respetado siempre ha respetado la custodia y la ha recalcado, pero no ha pedido una restitución. Nada le cuesta pedir una restitución. Pidiendo esa restitución, nosotros pudiéramos hacer muchas otras cosas para que las autoridades internacionales pudieran actuar. Entonces, lo que quiere la juez es que una autoridad internacional dé un decreto que ella tiene que dar, o un acuerdo, pues no sé cómo le llaman, una determinación, depende de cada autoridad, ¿no? Y pues Fiscalía también, no sé cómo te ha ido en Fiscalía, porque yo no llevo los asuntos de Fiscalía. En Fiscalía, pues ya se judicializaron 3 carpetas de 5. Tuvimos audiencia, si mal no recuerdo, en enero. ¿Y cómo te fue? No le pudieron notificar a él porque no encontraron el domicilio. Lo mismo. Es que cabe mencionar que él va y viene a Estados Unidos, vive aquí, bueno, en Rosarito, pero pues cuando quiere se va a Estados Unidos. Y hace como que vive allá. Así es. Sí, de hecho, pues estuvo radicando aquí por casi 5 meses, o sea, aquí estuvo. Y sin trabajar, sin nada. Durante todo ese tiempo, en ninguna ocasión me permitió hablar por videollamada con mi hija. ¿Y la niña dónde se encuentra cuando él está Pues aquí? en teoría se supone que con los abuelos, pero yo me comuniqué con ellos también, o sea, yo les mandé mensaje, les llamé, nunca me contestaron. Hasta cuando el video de Sesodi se hace viral, el señor me llama para hostigarme, pero en ningún momento me permiten ver a mi hija tampoco. O sea, aquí, por ejemplo, la misma familia se empieza a convertir en agresora y funge ser parte de este delito, porque al final la misma familia empieza a ser agresora. O sea, yo no entiendo cómo en la mente de la mamá de este muchacho no cabe la prudencia de decir, oye, si a mí esto me hubiera pasado con mi hijo, imagínate lo que yo hubiera sufrido. O sea, cómo no se pone en tus zapatos como para pensar el daño que te está haciendo o que te causa o que te está causando, y también a la menor, y solapar que su hijo tenga pues un berrinche porque tú andas con otra persona, porque de ahí se suscitó todo. Sí, de hecho sí, y por medio de Fiscalía, ahorita pues todavía no se judicializa esa carpeta, pero la última denuncia que presenté fue por sustracción de menores, y yo la presenté únicamente en contra de él, pero en Fiscalía determinaron que no solamente es él, sino que él la sustrajo, pero los abuelos la retienen. Entonces el delito ya es en contra de él y de los papás, porque los encontraron cómplices, básicamente. Sí, si bien es cierto, tú entregas a la niña de una manera voluntaria, pero pues hay un delito continuado en el momento que tú le dices, oye, regrésame a la niña. Así es. En ese momento, cuando él te dice, no te la regreso, se da la sustracción. Sí. Entonces, sí es un tema que también en la asesoría que le dieron a ella, una abogada anterior, le decían, es que no se da la sustracción de menor.
y no se da. Y a veces también el criterio de fiscalía, cuando no se te tocó ir, porque me ha tocado muchas mamás que van solas, sin el acompañamiento de colectivos ASODI, y y les dicen como de, es que no, lo tenemos que analizar porque no se da, y Sí. no te quieren recibir las denuncias. Sí, de hecho, cuando recién él me manda la foto de que él tenía la custodia en Estados Unidos. Custodia que no hemos verificado que sea verdad, ¿eh? Yo voy a fiscalía a presentar la denuncia por sustracción, porque hasta este punto, pues, yo no había movido ninguna de las demandas que tenía en contra de él, ni de las denuncias. Porque no habías dimensionado que en verdad no te la iba a regresar. No, aparte porque el tema de salud de mi hija, pues, era delicado. O sea, estaba hospitalizada, estaba en tratamiento, hasta la fecha sigue en tratamiento. Pero... ¿Y esto de tu hija, esta situación, por qué se da? El tema de salud, ¿es un tema genético? Pues es un tema desconocido, porque investigado, me le he pasado leyendo libros, investigaciones, notas médicas, o sea, de todo, y en todas las que he encontrado, dice que es una enfermedad, ahora sí que rara, desconocida, porque así como aparece, así desaparece, y ha aparecido en niños de 2 años a 9 años, o sea, es raro. Puede ser por parte de su mismo desarrollo de sus riñones. Ajá, sí, pues puede que sea por genética, puede que sea por algún estrés, puede que sea por algún medicamento en este caso, pues que afectó, porque al principio se trató como la intoxicación o como la alergia, y ese medicamento que tomó en ese momento, pues puede que haya detonado la enfermedad, pero en realidad se desconoce, o sea, ya hicieron análisis, ya hicieron biopsia, ya hicieron varios estudios que pues no han podido comprobar o detectar de dónde viene o qué es lo que provocó la enfermedad, simplemente apareció y ahí está. Y sí me gustaría que hablaras un poquito de la violencia que le llaman institucional. ¿Te ha tocado sufrir violencia institucional? O sea, ¿tú sientes que las autoridades te han acogido o no te han acogido de la manera adecuada? ¿O te han dado los resultados, pues no adecuados, pero a lo mejor sí una guía en ellos? Pues la verdad, en el tema de fiscalía, sí he tenido resultados favorables en la denuncia que fue por violencia familiar, en la denuncia que fue por amenazas, en la denuncia que fue por incumplimiento de obligaciones. En esas denuncias sí he tenido respuesta. Gracias a colectivos ASODI. Sí, pero en el tema del juzgado familiar, la verdad es que no. O sea, nos la hemos pasado, como bien lo mencionó usted hace unos minutos, dando vueltas en círculos, literal, porque la juez sí reconoce mi custodia, sí, o sea, dice, ¿sabe qué? La señora tiene la custodia, él presentó un documento supuestamente de Estados Unidos donde viene la custodia, pero no está debidamente presentado y traducido, porque para esto no lo tradujeron bien. Sí dice eso, pero no me da la restitución. Ve que este señor no ha asistido a audiencias, ha hecho omisión a las audiencias, se le han dado medidas de apremio, y a pesar de todo esto sigue requiriendo a mi hija para la escucha, pero no solicita la restitución. Entonces yo considero que obviamente pues está habiendo una violencia institucional, porque pues no está haciendo bien su trabajo como debería. O sea, digo, yo no soy abogada, pero pues ahora sí que por el asesoramiento de usted, del colectivo también, pues me he dado cuenta que estoy siendo víctima de esto. Ok. No, esto es súper común, porque mira, cargas como con toda esta violencia que sufriste, física primero, psicológica. Luego de ahí empiezas a sufrir violencia vicaria. Y luego las autoridades no te responden tus denuncias, tus demandas y demás. Entonces, esto es un ciclo de violencia para la persona que lo está viviendo espantoso. Y no nada más lo vive la persona, lo vive todo tu círculo cercano, lo vive tu mamá, tu papá si vives con ellos, tus hermanos, tu pareja, o sea, todo tu círculo vive esa violencia en sí, o sea, es así como en espiral, en espiral, en espiral. Uh-huh. Es espantoso cómo la violencia lleva a otras violencias y no lo estamos como visualizando y maximizando. Por ejemplo, en el tema del Instituto de la Mujer, uh-huh, es que te están apoyando desde Ciudad de México. ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han apoyado? Pues nos apoyaron con una carta
con Ujú. una carta para presentar las relaciones exteriores y en relaciones exteriores pues nos dieran el seguimiento. Pero en relaciones exteriores hasta el momento pues no hemos tenido una respuesta favorable porque primero era llenar formatos, después presentar formatos y algo estaba mal, entonces es como, entra mucho la burocracia. Ok. Y pues ahorita estamos igual, o sea, literal, sigo esperando a ver si nos mandan otra carta, a ver si... En relaciones exteriores, ¿qué es lo último que te dijeron? Que necesitaba traducir básicamente todo el tomo Del del expediente. expediente y presentarlo. Pero ya lo traduje, ya lo presenté y me dijeron que tenía ahora que traducir las denuncias. Entonces así me traen. Y cuando ya tengo algo, me dicen que me falta otra cosa. Entonces, pues ahora sí que estoy en el mismo lugar. Sí, dando vueltas, pimpoteando de una autoridad a otra. Y el objetivo de relaciones exteriores, pues, es apenas como que iniciar un proceso para Pues lo que habíamos hablado, ¿no? Ahorita. lo que me explicaron en relaciones exteriores es básicamente hacerle ver al juez que este hombre, Marco Antonio, cometió un delito federal porque en relaciones exteriores sí me dicen que él cometió un delito federal porque ya había una custodia aquí y el que uno solicite otra custodia en otro país, pues es un delito porque ya había una y tú lo sabes, o sea, sí fue algo Y que lo se le omitió notificó. allá, pues. Así Y es. aparte te notificó como si tú vivieras en Estados Unidos. Así es, sí. Entonces sí hay un delito federal de parte de él y pues de los cómplices, a final de cuentas. Pero el tema aquí es hacérselo ver al juez. Eso es lo que nos ha detenido mucho. Porque si ya hubiéramos logrado hacerle ver al juez que él cometió el delito, o sea, él ahorita ya estuviera pagando en la cárcel y pues yo ya tuviera a mi hija. Y por ejemplo, ustedes se preguntarán por qué no contrato un abogado en Estados Unidos. ¿Cuánto te han cotizado? Pues los abogados en Estados Unidos están alrededor de 10,000, 20,000 dólares y es de que tienes que pagarlos en una sola exhibición, o sea, no es como que te lo financien o que te digan, sabes qué, dame 5,000 dólares y luego me das los 5,000, o sea, no, es todo de contado y pues obviamente 10,000 dólares ahorita son como 200,000 pesos aproximadamente. Y pues obviamente no es como que tengo 200,000 pesos aquí en la bolsa, obviamente no. Sí, o sea, todo el tema económico, todo esto influye en situaciones de violencia y también, o sea, imagínate, no hubieras llegado a Colectivo CESODI, hubieras contratado otro abogado que te hubiera cobrado las perlas de la Virgen, y tampoco hubieras podido avanzar aquí en tus asuntos. Sí, ¿no? Aparte, abogado penalista, porque en fiscalía no, a lo mejor no te hubieran apoyado de la manera que te están apoyando. Al final, todas esas instituciones sí sirven y todas estas fundaciones sí sirven, pero el recurso es el que al final limita muchas acciones, aunque el derecho está. O sea, yo siempre les digo a mis clientes, el derecho está ahí, pero un juicio es caro y lleva mucho tiempo. Entonces, cuando quieres iniciar un juicio, sí tienes que evaluar eso. Y si es un juicio que vale la pena, porque hay cosas que como que no es como que estás jugándote a un hijo, hay cosas como de un patrimonio y así, entonces dices tú, costo-beneficio. En este caso te estás jugando a tu hija. O sea, aquí sí das todo por ella, pero pues también llega un momento que tu tema económico pues no da para más. Sí, no, aparte de que también me comentaron que el hecho de que él cometió un delito federal, yo tengo dos opciones, que es contratar al abogado en Estados Unidos o simplemente hacerle ver al juez que él cometió el delito y el juez lo persigue por oficio, es como un delito aquí en México. Entonces, a mí no me conviene contratar un abogado por el tema, como dice usted, económico, y más que nada porque ya se persigue por oficio el delito que él cometió. Claro. Pues sí, digo que todos son los más difíciles que tenemos aquí en el despacho, pero pues bueno, quería que contaras tu historia porque yo sé que muchas mamás aquí en el estado están pasando por esto. Si ustedes están pasando por esta situación, yo las invito a que manden un mensajito a Colectivo CESODI. Aquí en la descripción del video de YouTube les vamos a dejar las páginas donde pueden contactarlos. Y no sé si quieres agregar algo más a tu historia. Nada más. Como algunos consejos que le quieras dar a mujeres que están pasando como, primero ahorita por estos focos rojos y ya ahorita también por el tema de la violencia. Bueno, pues con los focos rojos que vayan a terapia. Que vayan a terapia porque la terapia es fundamental, o sea, si sienten que están sufriendo algún tipo de violencia, sí es bien importante que lo atiendan, porque no estamos locas, no es, ay, yo siento, no, o sea, sí realmente está pasando, si tú lo sientes es porque realmente está pasando. Entonces, sí es bien importante que tomemos terapia, que concienticemos
que nuestra salud mental, nuestro bienestar físico, emocional, psicológico es fundamental para poder estar bien, aparte para poder tener una buena relación con cualquier persona, con hijos, con papás, con hermanos, con parejas, con quien sea. Primero necesitamos estar bien para poder estar bien con cualquier persona. Yo inicialmente por eso tomé terapia, porque yo quiero estar bien con mi hija y quiero estar bien conmigo misma. Y pues con el tema de la violencia institucional, pues no callarnos y hablar al respecto. O sea, yo considero que se han violado derechos de mi hija, mis derechos, porque a final de cuentas, yo ya presenté una queja para la juez, porque ella está haciendo omisión a la custodia que ya hay, a la violencia que está ejerciendo este señor, porque está ejerciendo violencia y ella lo está omitiendo, está haciendo omisión del delito que él está cometiendo. Porque uno como mamá y uno como hijo no debería de estar conviviendo con los agresores. O sea, eso yo considero que por la paz mental, por la salud mental de todos nosotros, no deberían de convivir nuestros hijos con los agresores. Entonces, pues creo que es más que nada eso, o sea, concientizar y hablar, porque no estamos solas, y si a lo mejor nuestra familia no nos apoya, pues están estas fundaciones. Pues sí. Bueno, te voy a hacer una última pregunta, Gabriela. Muchas gracias por compartirnos tu historia y tienes toda la razón en lo que nos acabas de decir. Siempre concluimos con una pregunta aquí en nuestro podcast. Un sueño que te falte por cumplir. Estar con mi hija y poderla llevar a la escuela, irnos de compras, llevarla, no sé, al cine, o algo así. Y pues más que nada es eso. Okay. Ojalá y se cumpla, lo podamos cumplir. Muchas gracias, mis juristas. Si llegaste al final del capítulo, dale like y déjanos tus comentarios. Nos vemos.